Vamos a dar, ya hemos terminado para los que nos hayan acompañado, hemos terminado ya nuestro estudio de la Convención de Fe. Seguramente se estará programando en otro momento de la congregación, una vez más retomarlo ya en otro espacio, porque van a haber algunos que deben asumir este estudio. Entonces la congregación va a volver a tener ese estudio de confesión de fe en otro momento, se estará anunciando, ya será en otro espacio y todos podrán participar de igual manera, aparte de aquellos que lo van a requerir para su proceso de membresía. Muy bien, nosotros aprovecharemos en este espacio para sumergirnos en lo que se conoce como la teología propia o el estudio de Dios. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos, hace referencia también a su carácter, a su esencia. ¿Quién es Dios? Entonces, a partir de hoy, vamos a iniciar una serie de estudios sobre los atributos de Dios. Unos estudios que desafortunadamente en el día de hoy no es muy común que se estén anunciando. Hay este tema de los atributos de Dios en la actualidad se da en una clase y ya, es como atributos comunicables, atributos incomunicables, estos son los atributos de Dios y ya. Sin embargo, vamos a hacer un gran recorrido por estos elementos de los atributos de Dios que son importantes para nuestra vida y como debe ser nuestra oración para alcanzar una mayor intimidad con nuestro Dios. Y vamos a dar una pequeña o una introducción el día de hoy sobre este tema. Vamos a ver estos tres elementos hoy a manera de introducción de este nuevo panorama que vamos a iniciar, que para algunos ya hemos tenido lecturas, hemos tenido algunas literaturas sobre los atributos de Dios y es importante reforzar y seguir retomando sobre este estudio. Vamos a ver algunas preguntas importantes. Vamos a revisar algunas dificultades actuales sobre este tema y vamos finalmente a considerar por qué debemos conocer este tema, por qué debemos conocer esta temática sobre los atributos de Dios. Entonces, en primer lugar, esto a manera de introducción de este nuevo escenario que vamos a estudiar a partir de hoy, en primer lugar vamos a ver algunas preguntas importantes y lo que hace referencia a preguntas importantes es que cuando hablamos de un estudio a fondo, un estudio un poco más a detalle de los atributos divinos, hablando de los atributos de Dios, de ese carácter de Dios, sin duda nos debería llevar a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué clase de Dios adoramos? ¿A qué clase de Dios adoramos? Eso es una buena pregunta. Decimos que adoramos a Dios. Bueno, si nos llegasen a preguntar, bueno, ¿y a qué clase de Dios tú adoras? ¿Qué podríamos entregar como respuesta? ¿Cómo hablar de ese Dios que adoramos cuando ni siquiera conocemos su carácter? Que deberíamos tener claridad sobre eso. Otra pregunta sería, ¿está nuestro Dios, al que decimos adorar, a merced de la naturaleza humana? ¿Está ese Dios todopoderoso sujeto a la naturaleza humana, teniendo en cuenta que hoy en día se postula la naturaleza humana como la máxima creación de Dios, lo más sublime del universo, que es el ser humano, y por lo tanto entonces ese Dios que se adora está sujeto a esa máxima creación?
Otra buena pregunta para reflexionar, y que el estudio del carácter de Dios, de los atributos de Dios, nos va a entregar en respuesta. Vamos a poder responder estas preguntas precisamente al estudiar este tipo de tema. Y empieza a verse, a vislumbrar la importancia que tiene el estudio de los atributos de Dios, y que considero que es otro tema que debemos estar retroalimentando permanentemente. Otra pregunta sería, ¿es nuestro Dios muy pequeño? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Es muy pequeño? ¿Adoramos al Dios de la Biblia? ¿Es cierto que adoramos al Dios de la Biblia? ¿Cómo sabemos que adoramos al Dios de la Biblia? Cuando a veces ni siquiera conocemos la Biblia. Hay que considerar estas preguntas básicas con relación a este tema de los atributos de Dios. Y estas respuestas fácilmente están determinadas con un estudio responsable de los atributos de Dios. ¿Y qué tal esta pregunta? ¿Es nuestro Dios el Dios de José, que invierte las malas intenciones de los malvados para su propio uso? ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es mi Dios? ¿Crees que ese es el Dios que tú adoras? ¿Cuál? El Dios de José, hablando José, el hijo de Jacob, antiguo testamentario, considerado patriarca de las 12 tribus de Israel. Es ese Dios de José, ese que cambia el mal que hace el ser humano para su gloria y para su propio uso y en bien. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es mi Dios? Porque la Biblia dice en esta conclusión, en Génesis capítulo 50, versículo 20, precisamente de José, expresando a sus hermanos, dice: vosotros pensaste mal contra mí. Y no solo pensaron mal contra él, pecaron. Ellos pecaron al actuar de esa manera contra su hermano. Sin embargo, José, inspirado obviamente por Dios, hace esta afirmación de lo que es Dios. Y dice: mas Dios encaminó eso malo a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese es el Dios que tú adoras, ese es el Dios que yo adoro, el Dios que es todopoderoso y que tiene la autoridad de incluso tomar, sin ser responsable del pecado, tomar el pecado del hombre y al final usarlo para su gloria. Esa es una buena pregunta. ¿Ese es tu Dios o ese es mi Dios? Eso es una buena pregunta que es importante reflexionar. Y mira hacia dónde nos lleva este tema de los atributos de Dios y que empieza a cobrar esa importancia de tenerlo en nuestras vidas. Otra pregunta: ¿adoramos al Dios de Job? ¿Cuál es el Dios de Job? Aquel cuya grandeza causó que él se aborreciera a sí mismo, incluso llegase a mantenerse en silencio. Porque eso fue lo que aprendió Job al final. Aparte de todo lo que él vivió y todo lo que padeció, que es donde se centra mucha de la enseñanza actual, ¿cuál fue su aprendizaje? Pues dice él, prácticamente ya pasando todas esas circunstancias adversas, y dice: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y estamos hablando de un hombre de alta devoción, un hombre que incluso tiene una exaltación incluso de parte de Dios cuando dice: varón recto como este, no hay. Y ofrecía holocaustos constantemente por su familia, o sea, era un hombre piadoso en gran manera. Y cuando acontecen estas circunstancias que vienen de ese Dios que él adora, él dice y reconoce, a pesar de su piedad, a pesar de su entrega, a pesar de su rectitud, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job.
un hombre devoto, un hombre piadoso, un hombre recto. Dice, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cae humillado ante la grandeza del Dios que él adora. Incluso reconoce, de oídas te había oído. Yo creí que sabía, yo creí que te conocía, pero solamente eran oídas, no sabía. Hoy sé quién eres, después de pasar todo lo que tuvo que pasar. Que para nuestro pensar pudiera ser algo injusto en cierta medida, porque él llegó a considerarlo. Cuando él hace su exposición y su expresión, él se está dando a entender como que pues, todo esto que estoy viviendo en cierta manera tiene un grado de injusticia, pero él no entendía. Y mire, en el versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, no soy nada. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es mi Dios? ¿Ese es el Dios que tú adoras? ¿Estás seguro que ese es el Dios que tú adoras? Mira el actuar de él hacia sus hombres rectos, hacia sus hombres de honor. Mira el actuar en beneficio de esos hombres. No estamos diciendo que está actuando de manera negativa, no, porque al final esto es lo que pasa porque hoy se resalta que él recuperó sus riquezas y él recuperó, de eso no se trataba, porque hoy se enfoca como perdió todo y Dios le devolvió todo más. De eso no se trata, Job. Se trata de esto, de que él reconociera, yo no sabía quién eras, ya ahora sé tú quién eres, y yo realmente ante tu grandeza no soy nada. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, reconociendo su condición miserable delante del Dios inmensamente grande. Otra pregunta para hacernos, ¿nos damos cuenta que nuestra vida es gobernada por el soberano y omnisciente Dios de Daniel? ¿Es tu Dios el Dios de Daniel? Ese que Daniel reconoció que es soberano, que hace como quiere y que aparte conoce todo, que es omnisciente. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Daniel dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos, él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Ese es tu Dios? Y si ese es tu Dios, ¿por qué estás debatiendo a veces cosas que no tienes que debatir? En el caso, por ejemplo, de los gobiernos, ¿quién está al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo? Dios. Él pone reyes, quita reyes. Eso es lo que reconoce Daniel. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es mi Dios? ¿Ven la importancia de conocer quién es Dios? Conocemos quién es Dios a través de este estudio que vamos a desarrollar de los atributos de Dios. Son unas preguntas reflexivas, son unas preguntas que debemos reconocer que es menester nuestro revisar. Revisar. ¿Ese es nuestro Dios realmente? Porque empezamos a hacernos una idea de Dios distinta al Dios que vemos en la Escritura, que es un Dios soberano, un Dios omnisciente. Después de hacer estas pequeñas reflexiones que pudieran ser más reflexiones, miremos el segundo aspecto que consideramos sobre algunas dificultades que también nos ayudan a reflexionar sobre esta temática. Algunas dificultades actuales. Hoy, los hombres en general creen en el Dios que desean creer y rechazan al Dios que no les satisface.
Esa es la realidad que estamos viviendo. Y cuando hablamos de hombres, hablamos en un término para representar a toda la humanidad. No estamos diciendo que es solo los hombres y que las mujeres no. El concepto que estamos utilizando acá para hombres de hoy en día es todo el ser humano, incluso creyentes, creen en un Dios que ellos desean creer. Cuando alejamos la Biblia de nuestro andar, de nuestro caminar, cuando la menospreciamos como máxima regla de fe y conducta del cristiano, lo único que estamos diciendo es esto, es que queremos creer un Dios como a mi manera. Y comenzamos a rechazar al Dios que no satisface nuestros deseos. Todo a nuestra manera. Esa es la condición hoy más común. Desean creer en un Dios hecho a su medida en vez de ponerse a la medida del único y sabio Dios. Eso es lo que hoy en día es más común. Vuelvo e insisto, ¿cuál es, digámoslo, este es el resultado de qué? Del abandono de la Biblia, de la Escritura. Porque el Dios no conocido se ha dado a conocer no solamente en esa revelación general que es la naturaleza, que es la creación, sino que además se ha dado a conocer en esa revelación especial que es su palabra, que es la Biblia. Entonces Dios se ha revelado a todos a través de la creación y también se ha revelado muy especialmente a través de su palabra. Y es allí donde encontramos realmente quién es Él, no lo que nosotros creemos que es Dios, porque estamos construyendo un Dios a nuestra medida. Eso es un examen también para nosotros. De esto, de estas posturas, es donde nace esta imagen que ha sido ya reconocida en algunos momentos en las redes sociales. De esa postura de que yo simplemente creo en un Dios a mi forma, es que nacen este tipo de posturas doctrinales, porque se vuelven incluso posturas doctrinales ya en las congregaciones actuales. Y por eso se indica, cuando esa ignorancia se convierte en una blasfemia, yo decreto y Dios me obedece. Ese es el Dios a mi manera, donde yo tengo incluso la potestad de detener hasta la muerte, como muchos han contado en sus testimonios de que han podido detener incluso el momento de morir de alguien. Yo decreto, Dios me obedece, será hecho como yo lo determine. Es más, esa última parte hasta es oración de alguien hoy en día en los púlpitos. Yo declaro que esto será hecho como yo lo he determinado, como si fuera un Dios. Eso es una imagen desdibujada de Dios, derivada de el desconocimiento de quién es Dios, por lo que estamos nosotros entonces con la responsabilidad de atender esa temática de los atributos de Dios. Otra de las dificultades actuales, y por eso estoy tratando de llamar la atención a su vida para considerar la importancia de este estudio que vamos a realizar, de la importancia que tiene conocer el carácter de Dios, conocer quién es Dios. Mire todo lo que empieza a suceder por el desconocimiento de quién es Dios. En la época posmoderna, que debemos llamar así, en que vivimos, tenemos una conceptualización que tiene que ver con el relativismo, que todo lo tolera, todo es relativo, lo que es para ti algo bueno, quizá para mí no lo sea. Entonces abandonamos las verdades absolutas y la intolerancia hacia lo humano parece haber quedado atrás. Y aquí viene algo que está sucediendo que es cada vez más fuerte, y es como si las cosas antiguas o las cosas pasadas, los valores, los principios, ya pertenecen a otra época en el pasado y no tienen relevancia. Entonces empezaron a darnos la idea de que lo nuevo es bueno
y lo viejo o lo antiguo es malo. Pero claro, uno va, por ejemplo, a estudiar fundamentos importantes de la filosofía, fundamentos importantes del derecho, y se encuentra que tiene que acudir a lo antiguo, a estos señores de estas épocas antiguas, que hoy no existen como ellos, estos grandes pensadores de la humanidad que dejaron sus posturas allí descritas, y hay que ir a estudiarlos allá, para tener bases sólidas en estas nuevas formas de profesión actuales. Eso es falso. Nos están vendiendo esa idea y el consumismo tiene que ver con esto, de que lo nuevo es lo único bueno y que lo malo es lo viejo. Lo viejo es malo. Entonces aquí empieza nuestra discusión donde los valores, los principios empiezan a flexibilizarse, empiezan a abandonarse esas sanas costumbres que han caracterizado a personas éticas, morales, a lo largo de la historia. Es más, esa ética y esa moral empieza a ser estigmatizada, empieza a ser calificada como anticuada, como algo precario, es algo que ya no tiene valor. Y ahí viene la palabra que es muy común, un arcaico. Eres de pensamiento arcaico, no has evolucionado. No has evolucionado. Mira dónde está la sociedad hoy. No has evolucionado en tu forma de pensar, te quedaste en el pasado. Y en relación a Dios y a su palabra, sí que es cierto. Cuando hablamos de la Biblia, ¿qué nos dice? No, es que esos cristianos son de anticuados, arcaicos. Y cosas como estas, que viene derivadas de eso, de considerar ese tema de esas posturas. ¿Cómo llegamos a este punto donde hablar de los animales, que no estamos diciendo que eso no sea algo malo, pero qué tal hoy salir en defensa de un animal porque es cruel, pero el aborto, esa tortura a un ser vivo, un ser humano pensante, no es tan relevante, porque entonces ya ahí se defiende el derecho de otra persona, que es la mujer, por encima de el derecho de ese ser vivo. Mira cómo cambia la postura. Y hay una alarma cuando, mira, se murieron esos delfines, esos pececitos, pero no miramos hacia millones y millones y millones de niños que están siendo abortados cada día. Eso no duele ya. Y el aborto es algo horrible, es una muerte terrible para los que ya hemos visto algún tema sobre esto. Entonces mire que nuestra sociedad empezó a cambiar y a relativizar todos estos elementos y lastimosamente estamos viviendo en una decadencia que cita Isaías. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es plena ignorancia de quién es Dios, plena ignorancia de quién es Dios. De ahí la importancia de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, conocer quién es Dios. Esa es nuestra intención con este tema que vamos a desarrollar, conocer quién es Dios. Otra dificultad más es que este posmodernismo, para acabar de ajustar, viene y dice, no, es que la teología debe ajustarse a nuestros deseos. ¿Qué es teología? La teología es el estudio de Dios, ¿cierto? Eso es teología. El estudio de Dios debe más bien ajustarse a nuestros deseos. No se reconoce que, al contrario, debemos ajustar lo que estudiamos de Dios a lo que Dios es realmente. ¿Y cómo hacemos eso? A través del estudio de la Biblia, a través del estudio de la Escritura. Entonces no es ajustar el estudio de Dios a lo que es nuestra época, a lo que creemos, a lo que es nuestra cultura, a lo que es nuestra sociedad. No, es que es un tema cultural. Es que nuestra cultura es de esta y esta manera, seguro allá son de otro estilo de cultura. Entonces lo que hacemos es adquirir algunos elementos del estudio de Dios y los aplicamos a nuestra cultura
porque es la forma, y eso no es así. Al contrario, toda cultura se sujeta al principio regulativo de la Biblia. Esa es la responsabilidad del estudio de la palabra de Dios. Otro concepto, otro aspecto a considerar es que los no creyentes en el Dios de la Biblia adaptan su visión de Dios a su antojo. Para acabar de ajustar, el no creyente vive diciendo que cree en Dios, Diosito me ayuda, Diosito me escucha. Hasta las canciones dicen gloria a Dios. Cualquier persona ya dice gloria a Dios, cualquier persona te dice Dios te bendiga. Se volvió un argot común en el día a día, de incluso aquellos que están transgrediendo constantemente el mandato de Dios, pero consideran que el Dios que ellos creen acepta lo que ellos son. Incluso algunos, entre comillas, cristianos profesantes modernos tienen una visión superficial e inexacta del Dios de la Biblia. Cero Biblia. Es más, en algunos casos ya se ha considerado, no, doctrina, no. ¿Para qué? O sea, ¿para qué estudiar teología? ¿Para qué estudiar doctrina? Eso no lo necesitamos. Aquí tenemos algo más emotivo, desde que sintamos algo chévere, algo especial, en un ambiente, una atmósfera especial, una parte. Otra parte dice, no, desde que ejecutemos obras sociales, de que hagamos alguna actividad, de ir allá el panelazo nocturno y llevemos pan a los humildes de la calle, a los que tienen necesidad, estamos bien. O sea, no, ¿para qué doctrina? Estamos aplicando un tema activo, social, como otros un tema activo emocional. Entonces la Biblia no es tan necesaria al final. O se reúnen ya incluso pastores para supuestamente hacer algún tipo de actividad con relación a alguna ciudad o algún municipio, y alguno de ellos abre la Biblia y le dicen, no, pero ¿para qué vamos a leer la Biblia? Vamos a mirar aquí qué estrategia creamos para que lleguemos con el Evangelio a las personas. Pero ¿cómo así? Nosotros no somos los de la Biblia, nosotros no somos los del libro, los cristianos seguidores de la Biblia. Ya algunos incluso desechan. Y ustedes notan, hay predicadores que ya no abren la Biblia, no la abren para nada. Medio citan por ahí un texto amañado y ya, y cuentan 3000 historias, pero no abren la Biblia. A un punto donde el cristiano, y que nosotros tenemos que velar, es que hemos llegado a esta condición. Nos sentamos al estudio de la Biblia y quedamos ahí fundidos. Quedamos así como esa imagen. Y es menester nuestro, es responsabilidad. Nosotros somos la congregación del libro. Nosotros somos la congregación de la Biblia. Finalmente, o bueno, para tener en cuenta, el estudio de los atributos de Dios no admite espectadores casuales. Aquí viene nuestra responsabilidad para que tengamos esa conciencia. O respondemos en adoración y servicio ante este tema, o nos alejamos de Dios, creando en su lugar un Dios menor de nuestra propia factura. Nos va a pasar eso. Cuando hacemos una inmersión en este tipo de estudios de los atributos de Dios, suceden esas dos cosas. O caemos rendidos ante ese Dios que estamos conociendo, wow, todopoderoso, que desconocíamos tantos detalles, o nos alejamos de él porque no nos interesa ese Dios. No, pero ¿cómo que Dios actúa de esa manera? No, yo no creo, pues que no lo concibo. Entonces terminamos alejándonos, creándonos un Dios menor, de acuerdo a nuestro propio pensar, un Dios en cuya presencia, además, nos sentimos en la comodidad de pecar. Porque Él, eso es lo que yo considero, porque no es ese Dios santo tan exigente que vamos a empezar a revisar en la Biblia como uno de sus atributos. Eso es como llegar a expresar lo que un día expresaron en la presencia de Cristo. Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y esa es la responsabilidad. Este estudio de los atributos de Dios no admite ese tipo de espectadores casuales. Es evidente
que necesitamos desesperadamente revisar radicalmente lo que pensamos acerca de Dios. Debemos revisar lo que pensamos nosotros acerca de Dios, de quién es Dios, de quién es Dios. Y finalmente, por eso es importante reconocer por qué debemos estudiar este tema de los atributos de Dios. Recordemos que era digámoslo así, un aspecto introductorio, cuestionándonos a manera de introducción, reflexionando por qué es importante, por qué tenemos que considerar esto como responsabilidad de nuestras vidas, de conocer esta temática y desarrollarla como congregación. En primer lugar, recordemos que al Dios se le conoce tal y como lo revelan las Escrituras. Ahí está quién es Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, está la revelación especial de Dios. El carácter de Dios es la base y el estándar para toda la moral humana. Nosotros podemos enseñar moralmente algo. Y si sacamos a Dios de la ecuación de esa enseñanza, no dejará de ser simplemente actuar que alguien podrá hacer para bien y para mal. Por ejemplo, cuando hacemos una corrección a nuestros hijos, donde estamos tratando de señalar la mentira, le podemos decir, pero estás mintiendo, eso es un error, eso es un pecado, pero... Y sacamos a Dios de la ecuación y no le decimos, Dios es Dios de verdad. La mentira no está en Dios. Y por lo tanto, no solamente estás pecando porque es una falla, sino que además estás en contra del Dios que es de la verdad. Si le quitamos a ese niño la enseñanza, al Dios de esa enseñanza, queda un ejercicio que él va a entender. Ah, bueno, eso es mentira, pero quizá lo pueda hacer, quizá no lo pueda hacer. Tiene una parte moral. Eso es lo que está pasando hoy en día de las enseñanzas que son tan emotivas, tan consoladoras, y no consideran al Dios justo, al Dios santo, que exige pureza y que no concibe maldad en su presencia. Entonces lo sacamos de la ecuación y enseñamos motivación, algo bueno que puedes hacer, que tratar al otro con benevolencia, con benignidad, y sacamos al Dios de la ecuación y solamente quedamos desde un aspecto moral. Y el carácter de Dios es la base de esa moralidad. De ahí viene qué es lo bueno. Pensar erróneamente con respecto a Dios, esto es delicado, porque pensar equivocadamente de quién es Dios nos hace idólatras. Automáticamente. O sea que hoy domingo, hay una cantidad de idolatría a alto nivel en muchas de las congregaciones. Porque si se ha alejado la escritura del mensaje, ¿qué mensaje se está llevando? ¿Cómo van a creer cuando no hay quien les predica y sabiendo que la fe viene es por el oír de la palabra de Dios? Entonces, lo que hoy en día hay realmente es una idolatría, porque el Dios que dicen adorar no es el Dios de la Biblia. El Dios que dicen exaltar, incluso con aplausos, con danzas, con cánticos, no es el Dios de la Biblia. El hecho, el acto de pensar equivocadamente, de actuar equivocadamente sobre quién es Dios, es idolatría. Es idolatría. Y ahí viene la parte que es importante tener en cuenta. Y sin duda que nuestro llamado y destino es conocer a Dios íntimamente. Y la única manera de llegar a intimidar con Dios es a través de su palabra, conociendo quién es Él. No podemos hablar de intimidad cuando no conocemos a Dios. Incluso la palabra que se utiliza recurrentemente en la Biblia para hablar de conocer a Dios es la palabra de intimidad con Él, de comunión con Él, que es la palabra que en el Nuevo Testamento se conoce como ginosco, que su raíz hebrea hace referencia a lo mismo, a una intimidad entre dos personas, incluso hablando del matrimonio, una intimidad sexual. Cuando dice la Escritura, y conoció
a su esposo y dio a luz su hijo. O sea, está hablando de esa palabra conocer, es la misma palabra que nosotros necesitamos hoy decir, de conocer a Dios, de tener una relación íntima con Él, una intimidad con Dios. Y esa misma palabra es la que será demandada en aquel día cuando muchos levanten su voz y digan: ¿por qué estamos hallados en condenación si en tu nombre hicimos milagros? ¿Por qué estamos hallados en condenación si en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Por qué estamos hallados en condenación si en tu nombre profetizamos? Y Cristo expresa esa palabra. Yo a ustedes nunca tuve una intimidad con ustedes, nunca los conocí. Y no quiere decir conocer que no sabía el nombre de ellos, sino nunca tuve comunión con ustedes, nunca estuvieron unidos a mí, nunca tuvimos intimidad. Ustedes son hallados en maldad, entonces. Y todas esas acciones que creyeron que estaban bien, porque son acciones de seguidores de Cristo, hacer milagros, echar fuera demonios y predicar, son acciones de seguidores de Cristo, entre comillas, pues realmente no sirven para nada porque nunca estuvieron en comunión con Él, nunca estuvieron unidos a Él. Nuestro llamado es a estar unidos a Dios en intimidad, y la única manera que podamos hacerlo es conociendo quién es Dios, estudiando sobre este tema. Además, el estudio de los atributos de Dios precisamente es la parte importante como base para parecernos más a Cristo, para parecernos más a Jesús. Estamos seguros de que esta serie de estudios sobre estos atributos de Dios nos van a mostrar cuál es su carácter, y a través de ese conocimiento vamos a ver nuestras vidas transformadas. La Biblia siempre tiene ese objetivo de transformar nuestras vidas. No es transformada nuestra mente ni nuestro accionar a través de la música, a través de las canciones. No, nuestra mente es renovada y transformada a través de la Biblia. No ni siquiera ante un mensaje motivador. Puede que te haga algo ahí en el momento, pero no hay una transformación genuina sin la predicación de la palabra de Dios. Estaremos estudiando entonces a este Dios antiguo testamentario, conocido en el pueblo de Israel como ese Dios que no se podía pronunciar, que era tan soberano, había que tener tanta reverencia ante su presencia que hasta temor de pronunciar su nombre había. Por eso este era el nombre inicial, un nombre que no se podía pronunciar. Esas siglas no se pueden pronunciar, le faltan vocales para pronunciar. De ahí viene el nombre Yahvé, cuando ya se le ingresan esas vocales para que tenga el nombre, y de ahí procede el nombre Jehová, que es el latín, que es el ser no creado, un ser plenamente aceidoso, o sea, que no necesita de nadie, es autosuficiente, es un ser no creado. Ese Dios es el que estaremos revisando, y sobre esta temática vamos a fundamentarnos en uno de los estudios que usted ya seguramente ha leído sobre los atributos de Dios. Algunos elementos de este escritor Arthur Pink y algunos otros escritores estaremos ahondando en estos detalles. Temas como la soledad de Dios, los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, su omnipotencia, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia, su tierna misericordia, porque también hay una tierna misericordia de Dios, su amor, el amor de Dios hacia nosotros, su ira, su contemplación. Y seguro habrán todavía más características de lo que es Dios. Y se incluye, mire, también su ira. Y todos están simétricamente, es decir, son iguales todos. No es que uno sea más que otro, no. Todos
los atributos de Dios en su carácter son simétricos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen igual medida. Todos tienen igual medida. Porque otro aspecto que se ha desdibujado hoy en día es como si Dios fuera más amor que santidad, por ejemplo. No es así. O fuera más misericordia que ira, por ejemplo. Y eso es lo que hoy en día más es, no, es que Dios es amor, solo amor, no. Dios es fuego consumidor también. Dios es fuego consumidor. Y destruye el cuerpo y destruye el alma, eso dice la Biblia. Y la destruye en el infierno. ¿Quién? Dios. Hiere con enfermedad, Dios. Y eso es lo que estaremos estudiando, porque ese pareciera el Dios no conocido, porque solamente es amor y misericordia que también hacen parte de lo que es Dios y de su esencia, y que no podemos alejar su supremacía, su soberanía, su santidad, su omnipotencia, toda la parte decretiva de Dios, que apenas lo vemos y empezamos a vivir circunstancias en nuestras vidas, empezamos a ver entonces una injusticia por no conocer a este Dios. Empezamos a ver ¿por qué a mí? ¿Por qué todo eso? Porque tenemos desconocimiento de quién es Dios. Y ni siquiera alcanzamos a comprender el tema de Dios. Todas las cosas le ayudan a bien y todas las cosas son buenas y malas. Son buenas y malas que nos pasa. Y por defecto es muy probable que al creyente, que al cristiano, tenga unas etapas donde más recurrente sea lo malo. Donde lo que más recurrente suceda sea lo malo, no como lo que nos han querido entregar que sea lo bueno. Solo lo bueno, porque somos hijos del Rey. Es que en eso no consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en ese siglo venidero donde estaremos con Cristo para siempre. Si con Cristo, el Santo de Israel, sin mancha y sin pecado, actuaron de la forma que actuaron contra Él, siendo, ese sí es el Rey, ese sí es el Santo, ¿cuánto más sucederá con nosotros? Entonces vamos a hacer este viaje, vamos a introducirnos en estos aspectos de quién es Dios, su carácter, su persona, con el objetivo de que lleguemos a una relación de intimidad con Él. Ese es nuestro objetivo. Obviamente es el mismo objetivo al predicar la palabra de Dios, sin duda. Sin embargo, esto es un tema bien especial porque vamos a ahondar en estos detalles de quién es Dios. Y esto nos da una base importante para nuestra vida y sí que la necesitamos. No sé si ustedes han notado que cada vez más vemos aflicción cercana. Cada vez tenemos la aflicción más cercana. Cada vez la aflicción está más cercana. Cada vez. Entonces, tener este concepto claro de quién es Dios nos va a ayudar a actuar incluso en esos momentos que nos van a llegar de adversidad. Esto tiene que ver con preparar nuestra mente para la aflicción, porque es una realidad. La aflicción está a la puerta de nuestras vidas todo el tiempo. Y este tema nos va a ayudar a tener esa claridad. No estamos diciendo que no vamos a tener temor, no estamos diciendo que no vamos a tener tristeza, que no vamos a tener dolor, sino que vamos a tener un mejor panorama, el panorama adecuado de la circunstancia, porque confiamos plenamente en este Dios que tiene todo el control. Ese es el punto. Esa es la intención de este estudio. Vamos a orar y vamos a manifestar alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Padre eterno, te damos gracias porque tenemos estas formas de reflexión en nuestras vidas. Este es nuestro momento de estudio. Queremos concentrarnos en estos espacios que nos brindas en tu misericordia y en tu gracia para
ahondar en detalles, para indagar, para con responsabilidad atender algunos temas específicos. ¿Y qué más? Este tema tan especial que es acerca de ti, acerca de quién eres, acerca de tu ser, de tu carácter, de tus atributos, de tu esencia. Sin duda, es una intención que reconocerá nuestra condición, demostrará nuestra miseria ante tal majestuosidad, ante tal maravilla y grandeza de lo que tú eres. Y no nos quedará más que rendirnos ante ti o intentar huir de ti. Te rogamos que nos ayudes y que todos estos elementos confrontativos traigan consuelo, traigan edificación y traigan, como esa confrontación amerita, esa exhortación a nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario al respecto.